Bienvenidos a un nuevo episodio de Arriba y Abajo. El tema de hoy es el duelo. Para ustedes, ¿cómo es vivir un duelo o qué significa el duelo? El duelo es un proceso de asimilación por la pérdida de alguien o también puede ser de algo, ¿no? Pero aquí lo importante es comentar que cada persona vive el duelo de manera totalmente diferente, ¿no? A veces sí encontramos generalidades, pero yo pienso que no debemos caer en eso, porque a veces nos hablan de etapas, de tiempos, de momentos, pero no todos somos iguales. Cada persona lo va a ver y a vivir de manera, pues, totalmente diferente. Si bien el duelo tiene mucho que ver con el contexto muerte o lo asocias directamente al contexto muerte, hay aspectos de nuestra vida como la pérdida de una pareja, como la pérdida a veces de una mascota, como la pérdida de un ser querido que también, no precisamente porque fíjate, ¿no? Curiosamente a veces hasta los compañeros de trabajo se vuelven amigos, ¿no? O esa persona que diario la ves y se vuelve como ese contexto de compenetrar la vida del otro, ¿no? Ahí mismo también afecta, ¿no? Afecta la pérdida, afecta el hecho de que, aunque no se hayan conocido suficientemente, pero convivían a diario, sí hay una pérdida, ¿no? Entonces, simbólicamente, el duelo es la pérdida o asociado a la muerte, ¿no? Ok. Y algo que estás mencionando, Martín, es el tiempo. Para los duelos, bien lo dices, ¿no? No hay un tiempo establecido. Creo que tú debes de vivirlo. El tiempo lo defines tú, ¿no? Porque psicológicamente o más bien cuando vas con alguien ya experimentado, te dice, no, el tiempo va a ser de tal a tal o el proceso va a ser tal, pero realmente nunca terminas de cerrar ese duelo, ¿no? Yo siento que es cuando tú mismo dejas libre, dejas descansar, en este caso hablando de la muerte, de estarlo pensando, de estar llorando, de estar diciendo si pudiste hacer algo más o no lo hiciste, por qué no lo llegaste a hacer cuando estaba en vida. Y es como que también autosabotearte en ese sentido de cuando ya estás bien, vuelves a regresar y vuelves a estar como en esa misma sintonía de no querer salir de ahí, ¿no? Creo que yo, regresando, el tiempo es algo importantísimo. El tiempo se lo dedicas tú y el tiempo te hace cerrar esa parte de ese duelo. Y aquí algo que sería interesante plantearnos es si realmente nos duele la persona o lo que esa persona nos hacía sentir, ¿no? Porque a veces generamos un apego, pero se puede llegar a confundir. ¿Es un apego a la persona o lo que representaba esa persona? Curiosamente, hace un par de semanas, un tío cayó, ¿no? Cayó en unas escaleras, se golpea en la cabeza. Entra en un estado vegetativo, en un estado de coma, porque pues el golpe en el cerebro pues le imposibilitó todos los movimientos. Ahí estaba esta percepción que dice Martín, ¿no? Todos sus hijos como que lo querían mantener o conectado porque estaba con respirador artificial. Entonces ellos, en su deseo de quererlo vivo, pues obviamente no lo desconecte. Por otro lado, el doctor les explicaba es que es una manera de pues, prolongar una vida que ya no es vida, ¿no? Se queda en estado vegetativo, no tiene las atenciones, los cuidados, ya no se va a valer nunca por sí mismo, entonces prácticamente no es vida. Ahí fíjate, ¿no? Este apego del que hablábamos, pues obviamente los hijos, porque son sus hijos y su papá, pues el cariño, el afecto, sí, hasta la culpa, ¿no? Si podemos hablar de culpas también, como decías, Dani, es como, ¿qué es lo que quiero decirle a mi papá para que se despierte, lo que no le pude decir? Imagínate todo este ajetreo mental, ¿no? Sí. Pero también la toma de decisiones, ¿cómo lo tomas? Para los agentes externos a la familia, no sé, primos, tíos, decían, es que no va a sufrir, es que desconecten, es que hijos entiendan la muerte. No puedes asimilar del todo una muerte, o sea, al principio y como todas las etapas en el duelo, la negación, la ira, como vas en procesos de tu duelo, es como tú sentías al ser querido, ¿no? Es como tú vas degradando tus emociones, como tú las vas aceptando, las culpas. Sí, fíjate que mucho
Hay mucho eso de que ese concepto de que el que más le llora es el que más lo quería, ¿no? culpa, o también O ¿no? el que más lo quería o el ¿no? que más culpa tiene, ¿no? Claro, porque de alguna manera si tú estás tranquilo con el ser querido que se fue como que todo lo que pude dar, ¿no? Porque esa es la exigencia que en algún momento los seres queridos se dicen a sí mismos, ¿no? Y es que, por ejemplo, eso de lo que te hablas, en algún momento podríamos creer que es egoísmo, ¿no? El aferrarnos a algo. Pero realmente no, el duelo va a depender pues de lo que represente para nosotros la persona. No es lo mismo perder a un papá, a una mamá, que a lo mejor a un amigo, aunque lo querías mucho. Sí, ese lazo o vínculo emocional o afectivo, pues va a depender de eso que nos genere, ¿no? Su pérdida. Pero bueno, del otro lado también, pues va a depender justamente de eso, ¿no? De la relación que teníamos con esa persona. Exactamente. Porque puede ser nuestro propio padre, pero a lo mejor si no teníamos una buena relación, el impacto no va a ser tan fuerte. Pero esto no quiere decir que no lo querían o que no sea importante. Pero ahí en este ejemplo que les doy, si hubiera sido su caso, ¿qué tipo de decisión se toma o cuál es el criterio que también se toma? ¿El de no hacer sufrir a la persona que queda o de aceptación? Porque también es una aceptación de decir, es que ya no se puede valer por sí mismo, o sea, ya no es una vida óptima. Fíjate que yo viví algo muy, muy similar con mi abuelo. Mi abuelo igual se cayó del baño, traía su pierna con clavos, cayó, se pegó en la cabeza, estuvo unos meses. Y de pronto, pues, llegó al hospital. Y en el hospital, no estaba en coma, no estaba como lo mencionas, pero sí ya estaba como muy renuente a estar con aparatos y demás, ¿no? Y la verdad es que el proceso de cuidado, pues, sí tienes que ser muy, ¿cómo te diré? Sí tienes que ser con ese vínculo tan afectivo, o aunque no lo tengas, pero que hagas algo en vida por esa persona que tanto amas, ¿no? Sí, ya sea tu abuelo, tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hijo, tu amigo, el que sea, ¿no? Pero esa persona que tanto amas, creo que hacer algo, ya empiezas a vivir un duelo en donde a la larga puede ser que cuando ya no lloras, es el momento de decir, estoy tranquilo porque hice las cosas por él. Y al momento esa noche salí del hospital, me había tocado quedarme, salí del hospital y cuando llegué a mi casa, pues mi mamá me habló de que ya había fallecido, ¿no? Y simple y sencillamente, mi abuelo solo se quitó el respirador, ¿no? O el que va en las fosas nasales, se lo quitó, se peinó y se fue. Bueno, y también hay otra cuestión, ¿no? Que no es lo mismo que alguien muera de esa forma, que de alguna manera tú ya vas, pues, de alguna manera asimilando. Sí, por eso te decía, creo que alguien muera de un accidente, ¿no? Es totalmente diferente. Ahí generalmente pasa todo lo opuesto. Cuando muere alguien de manera repentina, nos cuesta trabajo asimilar y tardamos más tiempo en vivir este proceso de duelo, ¿no? Pero bueno, cada uno pues se tiene que respetar y sobre todo aprender a pedir también ayuda cuando lo necesitemos. Claro. Porque una de las situaciones que más nos llega a afectar es esa, ¿no? Que vivimos ese duelo en silencio y que a veces, pues sí, nos llenamos de tantas cosas y ya no sabemos qué hacer, ¿no? Es por eso que ya genera otro tipo de sintomatologías a nivel, pues, física, emocional, afectiva, y ya empieza a perjudicar en algunos casos que ya es algo, pues, grave o delicado en la cuestión puede ser del trabajo, de nuestra vida cotidiana. Mira, y algo y regresando al punto que nos preguntabas, Dorian, ¿qué haríamos? Yo siempre he dicho que tienes que dialogarlo entre toda la familia, porque si alguien toma la decisión, después empieza lo que acabamos de mencionar, ¿no? El duelo o la negación o la ira hacia alguien que tomó la decisión de tú fuiste el que decidió, todavía podía seguir. Pero si tú vuelves al contexto de cómo estaba tu tío, ¿no? Yo creo que estaría descansando a estar en el hospital, ¿no? O sea, a veces las decisiones suenan muy fuertes, ¿no? Las decisiones, porque no estás en esa posición y puedes decir, déjenlo descansar, déjenlo que ya esté tranquilo, pero no sabes exactamente, como lo dice Martín, no sabes cómo lo estás viviendo personal. Si
si nunca estuviste con él para llegar y todavía lo quieres ver y quieres decirle las cosas, es complejo, ¿no? O es complicado más bien que tomes una decisión a déjalo descansar, sino, no, yo todavía quiero. Ya no va a haber una opción de que regrese a estar consciente en todos los aspectos, ¿no? Pero sí es muy difícil la toma de decisiones. Es que imagínate, es bien curioso, ¿no? Como cuando ya llegas a un velorio y muchas de las personas en su propia negación o en su momento de ira, te toman hasta mal cualquier tipo de comentario, ¿no? Vaya, hasta el típico échale ganas, es como ya algo, un cliché, ¿no? Me dices, ¿cómo le echo ganas o cómo salgo de esto? Al contrario, ¿no? Procesa tu dolor, suelta tu llanto, habla con quien tú quieras, hasta hacer ejercicios psicológicos, ¿no? De representativo, algo a la tumba, conversa con el cielo, si tienes alguna creencia, acércate a ella. Todo lo que sea posible para sacar ese dolor o esa impotencia o esas palabras que no se dijeron en algún momento, porque que probablemente haya ese lazo que en algunos casos, te digo, hay personas que aunque no hayan vivido con el papá o la mamá, de todos modos les pega, ¿no? Y de todos modos les duele y de todos modos está esa parte del duelo que si bien ya lo habían procesado antes de que se salieron de la casa o eso, la muerte es algo de que ya no vas a volver a ver a la persona, ya no es cuestión como de pelear, como en el caso, ¿no? También curiosamente pasó en algún punto de un paciente, cómo llegó al grado de que le prohibieran ver a su exnovia. Y el tipo de duelo fue totalmente diferente, pero también vivía su duelo de una experiencia. Ya no podías ni tenías una oportunidad de regresar a decirle a la novia, oye, te extraño, o sea, de un corte de tajante de decir, ¿sabes qué? No te puedes acercar a 200 metros a su casa, ¿no? Y esos mismos chavitos se vuelven obsesivos, ¿sí? En ese contexto de no saber cómo manejar su duelo, no precisamente tiene que ser con la muerte, ¿no? Y yo creo que sería lo peor que podríamos hacer cuando llegamos a un velorio. Decirle algo a la persona. Yo creo que el silencio representaría un acompañamiento más sincero que llegar y querer darle una palabra que nosotros creamos que lo va a ayudar. Porque en ese momento vamos a estar en la negación, en el shock de, pues, ¿qué está pasando? ¿Es real esto? ¿No? Claro. ¿Por qué pasó? Entonces yo creo que ahí, nada más quería comentar eso, yo creo que sería lo peor que podríamos hacer. Entonces es como un tip, ¿no? De cuando nos toque vivir una situación, acompañar a alguien, mejor no decirle nada, llegar. Lo mejor es la compañía, ¿estás de acuerdo? Que sienta nuestra presencia. Exacto. Y el acompañamiento, ¿no? Como dices, la presencia. Y respecto a la otra situación que comentas, tiene mucho que ver con lo que les preguntaba o comentaba al inicio, ¿no? Que realmente qué es lo que más nos duele, la persona o lo que nos hacía sentir esa persona. Yo creo que ese también el apego, ¿no? Yo creo que el apego que tienes hacia la persona. Y ahorita que estás hablando de la novia que le prohibieron cortar tajantemente, es más ese apego, porque dime quién se ha muerto, bueno, si hay alguien que se ha muerto de amor, ¿no? Sí. Si hay mucha gente que se suicidan por no estar con esa persona, o sea, digo, si lo ves, te diría, nadie se ha muerto de amor, pero son palabras como muy explícitas, porque sí ha sucedido. Si hay muchas personas que hoy lo toman, el hecho de no estar con esa persona, no viven ese duelo, y la salida fácil es llegar y morir, ¿no? Pero yo me quedo tranquilo de lo que dices tú, Martín, en el sentido de cómo lo vives, de cómo lo asimilas y de cómo es ese apego que tienes hoy por ese ser querido. Y vuelvo a poner otro ejemplo. Yo cuando falleció mi abuela, pues a mi abuela diario le decía que la amaba, le ayudaba, hacía 1000 cosas por ella, dormía con ella, la cuidaba en las noches. Me despertaba de 2, 4, 6 de la mañana para levantarla al baño y todavía ir a trabajar. Y todo ese proceso, y el día que llegué, que me estuvo esperando y se quedó dormida y falleció, créeme lo que fue estar muy tranquilo conmigo mismo, porque yo sabía que ya estaba cansada, pero yo sabía que había hecho todo por ella, ¿no? Y ella me decía, ya no me digas que me amas, ya no me acaricies, ya no me beses, porque el día que yo no esté es cuando más me vas a extrañar, ¿no? Y al final lo hacía, pero viví ese duelo muchísimo antes, y cuando llegó, la verdad es que me sentí muy tranquilo de saber que estaba descansando. Pero a veces esta es la parte padre del duelo, sí. que al momento que Daniel habla y se expresa de esa manera
ya en paz, ya en modo tranquilidad. Esa es la parte del duelo que ya superaste, ¿no? Y ¿Sí? que se ve superada y que alegremente le compartiste los últimos momentos, lo hiciste sanamente, te digo, nos consta cómo la querías, entonces sí es como vivir ese proceso. Si bien el duelo tiene etapas, ¿cómo zafarse de una etapa? Tengo también un paciente que no puede salir de su duelo y ya va casi un año y medio de que perdió a su ser querido, pero no sale, se quedando ahí. Es que yo creo que ahí como que el punto importante es aceptar que el duelo no se puede superar. O sea, un duelo nunca se supera. Okay. O sea, Lo que vives con él. hacemos- O sea, vives con él. Sí. O sea, Se podrías acepta, decir. pero no se supera. Se podría decir. No se así, supera, podrías pero decir que asimilas la la ausencia de la persona. Ok. ¿Por qué? Porque dentro de ti, en tu mente, con los recuerdos, a través de las experiencias, de las vivencias, esa persona siempre va a estar ahí, pero físicamente ya no. Y eso es lo que a veces nos cuesta trabajo como identificar, ¿no? Por ejemplo, Sí. yo cuando tenía 11, 12 años falleció mi papá. Entonces fue algo sorpresivo de lo que hablaba al inicio y fue impactante. A mí me costó mucho trabajo como asimilar, creer que había pasado. Entonces yo lo que sentí era mucho enojo. Okay. Estaba enojado como si él hubiera tomado la decisión de infartarse y morir. Y con el tiempo, pues me he dado cuenta, ya tiene más de, no sé, 30 años que murió. Me he dado cuenta que el duelo no se supera porque a veces pienso Lo sigues extrañando. ¿no? En él Ujú. o pienso en situaciones que a lo mejor me hubiera gustado que estuviera. Claro. Pero por otra parte ya asimilé que él ya no está. Pero sí sigo anhelando como eso de, pues qué padre, ojalá le hubiera tocado conocer a mis hijos, verlos crecer, conocerlos, ver todos los logros que a lo mejor yo he tenido. Y es ahí donde yo, por ejemplo, les digo a mis pacientes que un duelo no se supera, ¿no? Y a veces los sorprende. Pero yo les digo, mira, siempre debemos pensar, en el caso de los duelos por el fallecimiento de alguien, debemos pensar cómo le gustaría a esa persona vernos. Y es algo que siento que les ha ayudado mucho, porque a mí también me ayudó, ¿no? ¿Cómo le gustaría a la persona que falleció verte? Sí. ¿Crees que le gustaría verte llorando, sufriendo, o verte alegre y que lo honraras a través de cosas positivas? Claro. ¿No? Y yo creo que ese sería un buen ejercicio con el paciente que tú mencionas, Claro. ¿no? Tratar de cambiar su percepción sobre la muerte, porque al final a los seres humanos nos cuesta mucho trabajo asimilar la muerte porque es algo que no aceptamos. Fíjate que ahorita que estás diciendo eso, mi abuelita siempre me lo decía, yo quiero verte feliz, yo quiero verte sonreír, quiero verte que seas esa persona y quiero ver tus logros. También a mí me queda mucho el hecho de que yo quería que viera mis logros. Gracias a Dios conoció a mi hija y mi hija siempre estaba con ella y era igual que yo. Y fíjate que algo curioso y algo que pasó ayer, me sentía tan abrumado que así en mi pensamiento decía, ven y dame un abrazo. Y en la madrugada estaba dormido y desperté llorando porque justo mi imagen era de mi abuela abrazándome, ¿no? Entonces me quedé choqueado, desperté y dije, gracias. O sea, fue lo único que dije, gracias por venir a darme esa paz que hoy necesitaba, ¿no? Y creo que, como bien lo mencionas, yo el duelo lo sigo viviendo porque todavía lo recuerdo, pero ya es más con muchísimo gusto, con saber que está bien, está tranquila y la sigo teniendo presente, ¿no? Entonces, mi duelo va a... Porque no hay puede ser que sea negativo, puede ser que sea positivo, ¿no? Pero mi duelo va siendo muy positivo en la cuestión de mi vida o de cómo lo estoy viviendo todavía, ¿no? Y tiene 7 años. Ha habido también pérdidas, te digo, ya sea también por... en otra ocasión hablaste de pérdidas también laborales, ¿no? Que también todo ese cambio. Ha habido muchas ocasiones que los mismos desempleados van en contra de la empresa, ¿no? Por ese odio, por esa ira que no saben cómo contenerla. Y también, ¿no? Por el hecho del contexto de la aprobación, de cómo ibas creciendo tú, Dani, en tu caso, que pues nunca valoraron después de 15 años, cómo ese amor, y después de 15 años también cómo también creaste esos lazos y también son pérdidas, ¿no? Y cómo te vas reconstruyendo, porque al final ya pasó esta etapa de mi etapa laboral que no funcionó, pues vamos a buscar otra, ¿no? Y siento que en todas las pérdidas, si obviamente no son de seres humanos, de personas que adaptamos, yo creo que siempre hay un modo de salir adelante, ¿no? Sí, o sea, sales adelante, creas vínculos de amistad fuerte que te ayudan a
a trascender, otros, unos que siguen ahí, que siguen estando y buscando crecer, otros que ya no están dentro de la misma empresa, pero haces ese mismo vínculo de amistad, ¿no? Y aprendes a separar. Pero yo pienso que eso tiene que ver con un sentido de pertenencia. Porque después de 15 años... Porque, por ejemplo, con las personas que se jubilan o se retiran, les cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Por el tiempo que ellos hicieron lo mismo, ¿no? De la rutina. Sí. Entonces eso genera un sentido también de pertenencia, de decir, yo soy parte de esto. Soy útil. Por el tiempo, por las personas, por todo. Pero, por ejemplo, ahí, ¿por qué creen que pasa esto con las personas que se llegan a jubilar, no? Porque algunos, a mí me ha tocado ver cómo hay personas, una compañera recientemente, pues falleció y ella decía, yo no me voy a jubilar hasta que no me muera aquí. Porque tenía miedo de salir, ¿no? Y era una señora, pues sí, ya era grande, tenía más de 80 años y seguía trabajando, ¿no? Y estaba bastante bien. Pero así, literal, como ella lo había planeado, se enfermó y se murió. Entonces... Fíjate que ahí yo siento que es eso como que te predispones. Vaya, ya trabajaste tantos años, ponte a disfrutar, dejas de... tu dinero. Es que muchas de las personas viven clavados en eso, ¿no? Lo acabas de decir tú. Como 15 años de venir creciendo, de venir haciendo algo y de pronto rompes con esa rutina o dejas de caer en la parte de tu confort, ¿no? Porque llamémoslo confort y dices, pues ya sé hacerlo, ya... Exacto. Mañana será lo mismo y mañana lo voy a hacer. Y entonces, cuando caes en conciencia de dejar de hacer como la rutina y dices, yo tengo que hacer otra cosa en este momento. Y bien hablas, ¿no? Por ejemplo, ahorita que vengo de Puebla, allá me encontré a mis 2 amigos del trabajo y el duelo ya había pasado, ¿no? Como que a veces piensas que todavía estás haciendo las mismas cosas de estar en esa empresa, pero el duelo ya, el proceso ya es diferente, ya es como ya no estás ahí, tienes que cambiar, tienes que hacer otras cosas para esta nueva y adaptarte directamente a la compañía, porque es lo que ¿no? te digo, o sea, si ya trabajaste tanto tiempo, pues descansa, ¿no? Yo creo que ahí es donde empiezan tus verdaderos planes, ¿no? Ya 60 años, digamos, no tenemos la misma fuerza que 20, pero puedes hacer nuevas cosas a tu conveniencia, porque ya es todo el tiempo que tú tienes, que hablábamos al principio, el tiempo. Todo el tiempo, ¿por qué vivimos en ansiedad? Porque todo el tiempo estamos así. Uh-huh. Y hay una pausa de tiempo cuando pasan este tipo de pérdidas, ¿no? Si te das cuenta, a mí me pasa mucho eso, de que fallece alguien y como que el contexto familiar, algo se frena, tienes tú que ir a hacer esto, tienes que ir a hacer lo otro, o sea, como que algo cambia, ¿no? Siempre que hay una muerte. Y obviamente... la aceptación de qué es lo que sigue para todo esto que nosotros tenemos, qué es lo que sigue para los que se quedan, ¿no? Mire, se va a escuchar feo tal vez, pero las personas que mueren, ahí se acaba, ¿no? Para ellos todo. Pero para las personas que nos quedamos aquí con vida, pues tenemos que seguir adelante. Exactamente. Aunque nos cueste trabajo asimilarlo o verlo de esta forma, ese es algo muy real. Pero es algo que a veces nos cuesta trabajo porque para el ser humano es muy difícil o sobre todo les genera mucho miedo el someterse a un cambio. Demasiado, ¿no? Por eso lo que decías ahorita y perdón que te interrumpa, de la que se jubiló en tu trabajo, la rutina que tienen constante de levantarse a las 6, hacer las cosas, regresar a su casa, dormir y hacer lo mismo y no girarle a ningún lado, esa rutina, cambiárselas es como es el shock no, yo tengo que hacer esto, ¿no? Y yo conozco muchas personas que o sea, ya están jubiladas, se hacen lo mismo. O sea, se levantan temprano, se bañan y se vuelven a dormir. Ya están como programadas, sí, ¿no? O sea, ya está. Y es el programa que traen en su cabeza, ¿no? Ajá. De decir, tengo que hacer lo mismo si no me muero. Sí, pero eso tiene que ver a veces también con la parte, pues sí, neuronal, ¿no? Las redes que construimos y son condicionamientos operantes que ya tenemos. Pero aquí lo importante sería eso, identificar qué pasa, ¿no? ¿Por qué tenemos miedo siempre al cambio? ¿Por qué tenemos miedo a hacer cosas diferentes, a experimentar cosas nuevas, ¿no? Y eso pasa con las parejas también un poco, ¿no? Porque nos acostumbramos tanto, generamos un apego tan fuerte a una persona que cuando ya no estamos con esa persona, creemos que nuestra vida va a ser fatal. Sí, y no, a veces son experiencias que tenemos que vivir para conocer otro tipo de personas y también a lo mejor para darnos cuenta con qué personas nos queremos relacionar. Yo sí he conocido casos, te lo juro así, de amigos conocidos que al principio, ¿no? Trataban súper mal a la mujer, así súper mal, te digo, hasta yo decía, pues no te van a aguantar mucho.
Y no, es que ella me va a soportar y me va a aguantar porque es la mamá de mis hijos y me tiene que aguantar, ¿no? Y la trataba súper mal. Se va la chica de la casa y el cuate se tira al vicio, o sea, de plano, toda su hombría que él decía tener hacia con ella o el poder que ejercía con ella, se fue para abajo. Y también él se fue para abajo. O sea, era tanta su necesidad de control o de satisfacción al ver sometida a su mujer, que después él se empezó a hacer daño a sí mismo, drogándose, tomando. Y te lo juro, fue un cambio literal donde ya no se supera ese tipo de cambios. ¿Por qué? Porque había un control, porque había como que esa especie de humillación y aquí voy y dejo como un bote de basura, trataba a su esposa, ¿no? Entonces, ahí lejos del duelo, siento que tú mismo haces que la persona te huya, ¿no? Porque principalmente, ¿qué es lo que tú quieres? Que te amen, que te quieran, que te traten bien. Y no hacer así las cosas, ¿no? Como pareja. Sí, por ejemplo, es importante diferenciar entre el duelo y una relación tóxica. Pues tóxica. Ajá, exacto. ¿No? Y realmente el duelo, pues nada más hablamos como de la separación, porque ¿no? Curiosamente después lloraba por ella. O sea, ¿cómo crees, no? O sea, eso no es... Pero yo creo que ahí no es ni un duelo. O sea, No. yo creo que no es duelo, ¿no? Yo creo que más es como perdí en donde, lo que dices, perdí en donde depositar todo mi enojo, perdí a quien me aguantó en algún momento y ni siquiera es un duelo, más bien es como ya no tengo a quién agredir, a quién estar encima de ella y bien lo dice un dicho, ¿no? El valiente dura hasta que el cobarde quiere, ¿no? Y el cobarde siempre va a ser ese agente de cambio. Si no quieres cambiar, siempre vas a estar a la expectativa de cómo mirar las cosas o de cómo hacerlas, ¿no? Y es el duelo es así. O sea, hasta que tú decides en qué momento sanar y en qué momento liberarte, y no liberarte, ¿no? Sino simplemente trascenderlo o modificarlo para que sea algo tan especial, ¿no? Porque yo todavía sigo escuchando gente que te dice, es que si yo hubiera estado en ese momento, yo lo hubiera hecho. ¿Y por qué no lo hiciste, no? No, pero eso es lo que no se puede controlar, la muerte. Tampoco, ¿no? Tampoco así se está puede toda la controlar. familia, los mejores médicos. Pues sí, es algo que tiene que Es pasar. algo natural, va a pasar. es algo natural, Sí. ¿no? Y todos de alguna manera tenemos garantizada la muerte. Entonces, de acuerdo a sus experiencias y a sus conceptos que tienen psicológicamente, ¿cómo se puede sobrepasar o cómo se puede adaptar un duelo a nuestra vida? Si bien dijo Martín que nunca se supera, ¿cómo podemos adaptar el duelo a nuestra vida? Pues primero sería aceptar, ¿no? Que la muerte es algo natural. La muerte en el caso del duelo por fallecimiento. Pero en el caso de la separación de alguna otra cosa, ya sea de un trabajo o de una pareja, pues también empezar a aceptar que las cosas no son, pues sí, no son para siempre. Y que nosotros no podemos tener el control, pues, sobre ellas, ¿no? Y como les decía, yo creo que lo más importante es, primero, tomar conciencia que no podemos controlar y después asimilar las cosas como vienen ya, aunque nos duelan, aunque sintamos cosas que pues afectivamente o emocionales que no podamos controlar, pues tratar de empezar a buscar ayuda. Fíjate que hablas del duelo de pérdida de vida, hablas del duelo de pérdida de pareja, ¿no? El duelo de pérdida, te he dicho que el proceso ha sido muy tranquilo para mí y el haber hecho muchas cosas para esas personas que han dejado de estar en el mundo. Siempre he tratado del día menos que lo esperan, darles un abrazo, decirles lo mucho que los quieres, que gracias a ellos has crecido, etcétera, etcétera, ¿no? Y del lado del duelo de pareja también lo viví, me sigue costando, ¿no? O sea, porque hay cosas que ya eran como muy rutinarias, pero hoy que yo escucho, hoy que yo escribo, ya no tan frecuente, y el saber que está bien y el saber que yo también estoy bien y que ambos estamos creciendo, es una parte también de aceptar ese duelo y de decir, ok, qué bueno que hoy en día estás haciendo otras cosas totalmente distintas a las que hacías conmigo y eso me hacen sentir muchísimo mejor y el proceso va avanzando, ¿no? Porque también en esa parte de la pérdida de una pareja a la cual amas mucho, cuesta trabajo, ¿no? O sea, al final dices, hoy quisiera que estuviera aquí, hoy quisiera que, ¿por qué nunca estuvo? ¿Por qué ahora está allá? Y empiezas, ¿no? Pero empiezas a ver toda la forma de cómo se transformó y eres feliz. Soy feliz, hoy en día soy feliz viviendo todos los procesos y viviendo todos los duelos. Yo creo que
de alguna manera, si bien el duelo tiene etapas en sí, antes de la aceptación como tal hay que dejar transitar la tristeza, la ira, ¿no? Y llegar a un punto, si bien lo menciona las etapas de negociación, ¿no? De qué voy a hacer de mi vida, qué voy a proyectar después de todo esto que está pasando. No futurizar las cosas, no avanzar y no quedarnos estancados en el pasado, ¿no? Como lo repitamos la vez pasada, porque de alguna manera es un proceso, como ustedes dicen, natural, ¿no? El ciclo de la vida así funciona, y lejos de querer que una persona acepte como tal que ya se va a ir su ser querido, que ya no forzarlo, ¿no? Darle la oportunidad, y dábamos un claro ejemplo de que en ocasiones cuando llegamos a un velorio, la mejor manera de hacerle compañía a alguien es estar en silencio y a su lado, ¿no? Que sienta nuestra presencia y nuestro cariño, lejos de algo que le quisiéramos decir o que le cambiara la vida, pero más bien es esta parte, te digo, principalmente es dejar transitar la tristeza, el enojo, la ira, la pérdida, todas las emociones que puedas vivir, ¿no? Y de no ponernos tiempos. Exactamente. Ni esperar que en un mes, en 6 meses, en un año, ya vamos a estar bien, ¿no? Porque si mucha gente luego te dice, no te preocupes, en 6 meses ya vas a estar bien. Y tú, exacto, ¿cómo sabes que voy a estar bien en 6 meses, no? O sea, te digo, yo llevo 2 años con una pérdida de esa forma y 7, 10 años, etcétera, etcétera, de familiares queridos y demás. Y pareciera que fue ayer, ¿no? Pero estoy tranquilo de haber podido hacer mucho por ellos. Y sobre todo que no se abracen de la tristeza o de la depresión, sí, ¿no? Donde se aíslan, que hablen, que salgan, que experimenten nuevas cosas. Bien, Martín dice, todos los cambios fortalecen tu crecimiento personal, entonces darle la oportunidad, ¿no? De hacer una cosa diferente, de adaptarse. Sí, y también la muerte le da oportunidad a otros, pues sí, a otras personas, a otros seres humanos para hacer cosas diferentes en este mundo, en esta vida. Entonces también es parte del ciclo del que mencionas. Y fíjate que alguien me decía, o platicando con alguien de este nuevo trabajo, alguien me decía, fíjate cómo bien dices las cosas, porque lejos de querer que te vean real, te pueden ver como víctima y victimizarte para todo, ¿no? O sea, no, yo no puedo, yo no logro, yo no hago, y entonces dicen, no, pues es que ahí viene el que pues no puede nada, ¿no? Entonces, esas palabras que alguien me dijo en este trabajo, me dijo, ten cuidado cómo lo dices para que no seas percibido de una forma como, ay, es el pobrecito, ¿no? El pobrecito, ay, hay que ayudarle. Es que no, ¿sabes? Y yo creo que eso no sería lo justo. Más bien es aprender de todas esas anomalías o de todas esas vivencias y vivir los duelos en un proceso como tú quieras lograrlo, ¿no? Nosotros somos Arriba y Abajo. Yo soy Dorian. Martín. Daniel. Nos vemos. Gracias. Bye.